Cuando tenía unos 7 años, los padres de un amigo me regalaron un libro ilustrado muy particular. Hasta el día de hoy lo recuerdo con cierta inquietud, como si hubiera sido una advertencia sobre los años que vendrían o una representación satírica del mundo. Durante mucho tiempo olvidé su título, pero varias de sus ilustraciones permanecieron en mi memoria. Años después, descubrí que se trataba de El cuento del niño bueno y El cuento del niño malo, dos relatos de Mark Twain, que invierten lo que normalmente esperaríamos de una historia moral. El niño bueno sigue el supuesto manual de la vida, obedece, intenta ayudar a los demás y procura actuar correctamente. Sin embargo, solo recibe desgracias. Su contraparte, el niño malo, comete toda clase de actos viles y a pesar de ello, prospera. Lo inquietante no era únicamente que al bueno le fuera mal y al malo le fuera bien, era la ausencia de una fuerza invisible que corrigiera las cosas al final. No había un autor dispuesto a intervenir para recompensar al primero, castigar al segundo y devolver el mundo a su lugar. Recomiendo estos cuentos porque su visión resulta incómodamente cercana a la vida real. Hacer el bien no garantiza una recompensa, ni conduce necesariamente hacia un lugar mejor. Del mismo modo, hacer el mal no garantiza un castigo, aunque así debería ser. Me gustaba más el mundo cuando las conspiraciones y los temas de ocultismo eran, para mí, una forma de entretenimiento. Los fantasmas, la magia y los rituales hacían que la vida cotidiana pareciera más enigmática y fantástica. Esos conceptos me acompañaron durante gran parte de mi infancia. Podía aprenderme sus historias completas y aún así conservar la tranquilidad de que en el fondo eran ficción, invenciones que me permitían abandonar por un momento la cotidianidad y explorar mundos y situaciones que nunca viviría, pero que entonces me parecían fascinantes. A medida que fui creciendo, estos temas pasaron a un plano distinto, no porque comenzara a creer literalmente en fantasmas o hechizos, sino porque descubrí que muchas de las cosas que me aterraban en la ficción tenían equivalentes reales. No eran tan espectaculares ni vistosas como en las películas. No necesitaban castillos abandonados, criaturas imposibles, ni ceremonias bajo la luna. A veces ocurrían a plena vista, otras dentro de hogares, oficinas, instituciones y espacios tan cotidianos que casi nadie se detenía a observarlos. Algo que he notado con el paso de los años, tanto en mí como en la sociedad, es la disminución de nuestra capacidad para sentir asombro. Recuerdo especialmente la primera vez que jugué BioShock. Es increíble lo nostálgico que me hace sentir. Recuerdo que la zona del pabellón médico me producía tanto miedo que llegué a dejar el juego durante varios días. Incluso cuando por primera vez consigues la escopeta, me tuve que esconder al lado de la vitacámara para poder ver algo. Sin embargo, la curiosidad por conocer aquel mundo terminó llevándome de regreso, a pesar del terror que me provocaba. Tiempo después, me tocó jugar Dead Space. Me provocó pesadillas horribles, pero al mismo tiempo su universo me fascinó de sobremanera. Con los años fui aprendiendo los códigos del terror. Lo que antes me paralizaba comenzó a resultarme familiar, y muchas propuestas empezaron a parecerme extrañamente similares. Con las noticias ocurrió algo distinto y mucho más preocupante. No aprendí a dominarlas, sino a convivir con ellas. Durante mi infancia se escuchaba cada vez con mayor frecuencia en la radio y en la tele que habían encontrado un cuerpo o que alguien había sido asesinado. En la televisión aumentaban las cifras de violencia. Recuerdo que, al principio, una noticia de este tipo podía convertirse en motivo de preocupación durante varios días. Después, se hizo habitual. Poco a poco,
la violencia se introdujo en nuestras vidas hasta instalarse junto a nosotros, durante el desayuno, en nuestras conversaciones, en las salidas y en el resto de nuestro día. Con el tiempo, una venda pareció tejerse frente a mis ojos, pero no era una venda que me impidiera verlo todo. Era selectiva. Dejaba pasar aquello que podía tolerar y ocultaba lo que amenazaba con romperme el corazón o la mente. Comencé a omitir situaciones que deberían alarmarme, pero que, para bien o para mal, dejaron de hacerlo. La gente más marginada puede refugiarse en las profundidades de los sistemas de transporte, en túneles, alcantarillas y espacios que la mayoría prefiere ignorar. Quienes denuncian abusos, investigan delitos o defienden sus territorios pueden terminar amenazados, desplazados o, en el peor de los casos, asesinados. Mientras tanto, las instituciones convierten sus casos en expedientes, estadísticas o versiones oficiales difíciles de cuestionar. Después, presentan los datos frente a las cámaras, como si el dolor pudiera desaparecer al cambiar la forma de contarlo. A veces siento que muchas de nuestras instituciones no fueron diseñadas para proteger a las personas, sino para conservarse a sí mismas. Un sistema que se alimenta, crece y engorda sin importar las consecuencias, hasta que su propia ambición termina por devorarlo. Tal vez por eso muchos anhelamos encontrar un sentido mayor en nuestras vidas. Esperamos recibir un llamado a la aventura, como el de las historias que recordamos y amamos. Deseamos un momento de claridad que ordene nuestra existencia, nos muestre todas nuestras posibilidades y nos revele en quiénes podemos convertirnos. Las historias nos acostumbraron a pensar que ese momento aparecería tarde o temprano, pero al igual que en los cuentos de Twain, no podemos esperar a que el mundo se comporte como debería. La vida rara vez nos ofrece señales tan claras, y no existe un autor visible que garantice un desenlace justo. Sé que resulta cansado, o incluso deprimente, pensar que constantemente tenemos que sobrevivir en lugar de vivir. Hasta donde sabemos, solo atravesamos esta vida una vez. Quizá por eso buscamos refugio en personajes, historias y juegos. Regresamos a todo aquello que nos recuerda el tiempo en que conservábamos la esperanza de los niños y veíamos el mundo con colores más brillantes. Una época en la que incluso la comida parecía tener más sabor y la noche poseía una nostalgia difícil de explicar. Pero las historias no sirven únicamente para escapar. También pueden ayudarnos a imaginar aquello que todavía no existe. Si en tantas ficciones sus protagonistas consiguieron construir el mundo que deseaban, recuperar la magia o alcanzar la sociedad que merecían, fue porque en algún momento decidieron hacer algo. Ninguna transformación comenzó esperando que el mundo se corrigiera por sí solo. Yo quisiera vivir en una sociedad que hubiera atravesado sus peores crisis y finalmente comprendido que su verdadera fuerza reside en la cooperación, en la preservación de la vida y en el uso del conocimiento y la tecnología en favor del planeta y de quienes lo habitan. Con frecuencia, actuamos como si tuviéramos un plan de respaldo, como si perder la Tierra fuera una consecuencia menor y en algún lugar existiera otro mundo guardándonos. Pero yo solo conozco este planeta. Es el único en el que he vivido y el único al que puedo llamar hogar. Sé que probablemente no llegue a conocer una sociedad como la que imagino. Sin embargo, sería hermoso pensar que mi esfuerzo y el de las personas que me rodean podrían contribuir a que alguien, en un futuro, sí pudiera vivir en ella. Quizá esa persona pueda correr por las praderas de un mundo que nosotros apenas alcanzamos a imaginar y reír frente a la incertidumbre, no porque haya dejado de sentir miedo, sino porque sabe que no está enfrentándolo sola. Si no existe un autor que garantice un final justo, tendremos que comenzar a escribirlo nosotros. Y si la magia ha muerto, quizás nos corresponde revivirla.
¿no crees?